virus se esconde dentro de las células formando un reservorio y reaparece en cuanto quitamos el tratamiento. Por eso, las personas que viven con VIH solo podrán ser curadas si logramos identificar y alcanzar este reservorio de una manera muy precisa. Para ello, los investigadores lo que estamos haciendo es, o bien a través de fármacos que sean capaces de despertar este virus allí donde se encuentre, o bien a través de inmunoterapias que puedan mejorar el sistema inmune, lograr identificar y eliminar este reservorio. Sin esto no podremos alcanzar una cura para el VIH. Desde ISICAIXA, en estos años, lo que hemos estudiado es qué potencia tienen estos fármacos que pretenden eliminar el reservorio de dos maneras. Una, en el laboratorio, usando células de pacientes infectados por VIH, y otra, mediante ensayos clínicos. Lo que hemos podido identificar es que estos fármacos, cuyo objetivo es eliminar el reservorio, a día de hoy no son suficientemente potentes para sacar el reservorio de todos los sitios donde se encuentra, y por otro lado, que solo a través de un sistema inmune que sea fuerte y que pueda identificar esos virus cuando salen, podremos alcanzar la curación.